Bien, vamos a continuar con las medidas de tendencia central. Hoy día vamos a ver una medida importante dentro de este grupo que se la conoce como deciles. Primero definamos qué son los deciles. Son 9 valores, es decir, son 9 deciles que distribuyen a todo el conjunto de datos ordenados de forma creciente o decreciente en 10 tramos o partes iguales. Es decir, que cada decil concentra un 10% de los resultados. Si tenemos los datos ordenados de menor a mayor, acá al comienzo el 0% y al final pues el 100% de los datos. Son 9 valores, dice el concepto, que divide a todo este conjunto de datos en 10 partes iguales, donde cada decil estaría englobando un 40% central. El decil que está al medio sería el decil 5, el que separa estos dos conjuntos en dos partes iguales. Si ustedes recuerdan de medidas anteriores, aquí al medio también estaría localizada la mediana y también el cuartil 2, por lo que pudiéramos decir que la mediana, el cuartil 2, sería igual al decil 5. A ver, si tenemos un conjunto de datos y queremos encontrar el 40% central, de manera, queremos saber entre qué edades está ese 40% del centro. Entonces, partiendo acá del centro, como es un 40%, pues dividido entre 2 sería 20, ¿no? 20 para cada lado. Sería para este lado el decil 3, regresando 20%, y sería el decil 7, allá el otro 20%. Es decir, que entre el decil 3 y el decil 7 estaría concentrado el 40% central. Si lo que nos interesa es el 80% central, partiendo del centro, entonces 80% entre 2 es 40, del decil 5, que representa el 50%, 40% para atrás sería el decil 1, y del decil 5, 40% a la derecha sería el decil 9. Es decir, que entre el decil 1 y el decil 9 estaría el 80% central. Y ese 20% que estaríamos descartando estaría repartido en los extremos, 10% a este lado y 10% a este otro lado. En conclusión, para el 80% central tendríamos que calcular estos dos deciles, decil 1 y decil 9. Entre esos dos valores estará el 80% central. Bien, veamos cómo calculamos los deciles para variables que son cuantitativas continuas, es decir, aquellas que trabajan dentro de un intervalo de clase, en una tabla de distribución de frecuencia, pero que contienen intervalos de clase. Esta es la fórmula que utilizamos para los deciles, donde inicialmente debemos determinar en qué intervalo se encuentra el decil, ¿sí? Por eso lo vamos a ver en el ejercicio. Una vez que hemos determinado el intervalo sobre el cual vamos a calcular y vamos a hacer uso de esta fórmula para calcular el decil deseado, el LI es el límite inferior de la clase sobre la cual estamos trabajando. Y N sobre 10, donde I toma valores del 1 al 9, dependiendo del decil que estemos buscando. El FAI-1 es la frecuencia acumulada, pero de la anterior clase sobre la cual estemos trabajando. El FI es la frecuencia absoluta de la clase actual, de la clase sobre la cual estemos trabajando. Y el AC es el ancho de clase, la amplitud de clase, pues del intervalo clase sobre la cual se esté aplicando el cálculo. Muy bien, vamos a calcular un ejercicio. Nos dice que los siguientes datos corresponden a tiempos de vida en horas de unos insectos. Que se obtenga el intervalo entre el cual se encuentra el 40% central de la distribución. Aquí tenemos los datos, es una tabla de distribución de frecuencia para una variable continua, donde tenemos 3, 6, 7 intervalos con sus respectivos límite inferior y límite superior. Tenemos la columna de frecuencia absoluta, la sumatoria de esta frecuencia absoluta nos da el n total 50. Y aquí tenemos la frecuencia acumulada. Ok, se nos pide el 40% central. Entonces, de la misma manera que en la anterior diapositiva, partiendo del centro, 20% para un lado, 20% para el otro, nos da el 40% central.
Es decir, que para conocer entre qué valores está ese 40% central, debemos calcular el decil 3 y el decil 7. Perfecto. Entonces, con esa relación determinamos primero en la columna de frecuencia acumulada para ambos deciles que vamos a calcular sobre qué intervalo vamos a hacer el uso de la fórmula. Empecemos con el decil 3. Usamos la relación IN sobre 10, donde el I representa el decil buscado, que será 3, el N la cantidad total de datos, que es 50 sobre 10. Esto nos da 15. Con este valor de 15 nos vamos a la columna de frecuencia acumulada y vemos dónde está contenido el 15. Fíjense que hasta el primer intervalo tenemos un acumulado de 19, hasta el segundo 28. Entonces el 15 está dentro del primer intervalo porque ese llega hasta 19, en la frecuencia acumulada llega hasta 19, entonces el 15 está acá. Si decimos que en esta primer categoría, en esta primer clase se encuentra el decil 3, eso significa que entre estos dos valores, entre 0.03 y 0.53, entre estos dos valores está el decil 3. Una vez que hemos determinado sobre qué intervalo trabajar, ahora sí hacemos uso de esta fórmula. La fórmula dice límite inferior de clase. Estamos trabajando sobre esta categoría, sobre este intervalo, 0.03. Vayan comparando en la fórmula que ya hemos ido reemplazando acá. La fórmula nos dice IN sobre 10. Bueno, aquí ya lo tenemos calculado, pero de todas maneras lo hemos vuelto a colocar, 3 por 50 sobre 10. La fórmula nos dice frecuencia acumulada de la anterior clase. Estamos trabajando sobre este intervalo. Este sería la frecuencia acumulada de la clase actual, pero la fórmula nos pide de la anterior clase. Como no hay anterior, asumimos 0. Muy bien. La fórmula nos dice la frecuencia absoluta de esa clase. Estamos en este intervalo, en esta categoría, su frecuencia absoluta 19. Si vamos verificando, así es. Y el AC, que es el ancho de clase. Para encontrar el ancho de clase tendríamos que decir límite superior menos límite inferior, ¿no? Es decir, conocer el ancho de la clase, que efectivamente es 0.50 o 0.5, como gusta. Si eso reemplazamos, el decil 3 es igual a 0.43 horas, 0.42 horas. Muy bien. Vamos a calcular el decil 7. Entonces, de la misma manera, hay que determinar primero en qué categoría está el decil 7. Para ello hacemos uso de la relación IN sobre 10, donde I es 7, ¿no? Por decir que estamos buscando, IN es la cantidad total de datos sobre 10, eso nos da 35. Nos vamos a la columna de frecuencia acumulada y vemos dónde está contenido el 35. La primera llega hasta 19. El segundo intervalo llega hasta 28. El 28,1 estaría en el siguiente, ¿cierto? Bien, y el tercer intervalo llega hasta 37. Por lo tanto, este 35 que estábamos buscando se encontraría en esta tercer categoría, porque llega hasta 37. Nosotros queríamos para el 35. Entonces aquí está. El hecho de decir que en esta categoría está el decil 7, es decir, que entre 1.03 y 1.53, dentro de estos dos valores se encuentra el decil 7. Una vez que hemos determinado que sobre este intervalo se encuentra el decil 7 que estamos buscando, hacemos uso de la fórmula donde se nos pide límite inferior de clase, sería 1.03. Vamos verificando en el reemplazo que hemos hecho ya en la fórmula en la parte inferior. Nos piden la fórmula IN sobre 10, que sería 7 por el N, que es 50 sobre 10. La fórmula nos pide frecuencia acumulada de la anterior clase. Estamos sobre la tercera categoría. Esta es la frecuencia acumulada, pero la fórmula nos pide de la anterior clase. Entonces sería 28. Muy bien. Sobre la frecuencia absoluta de la clase actual. Estamos trabajando sobre la tercera categoría. Frecuencia absoluta de esta clase, que es esta columna, sería 9. Y eso por el ancho de clase, que sería 0.50. ¿Cierto? La diferencia entre estos dos valores, o 0.5, como gusta. Por lo tanto, el decil 7 es 1,41 horas. Entonces, en conclusión, en este ejercicio, nos estaban pidiendo el 40% central. Es decir, que el 40% central de estos tiempos de vida están contenidos
entre 0,42 horas y 1,41 horas dentro de estos dos valores, es decir, repito, dentro del decil 3 y dentro del decil 7, dentro de estos dos valores se encuentra concentrado el 40% del centro de este conjunto de datos. Bien, continuemos calculando los deciles, pero ahora para variables que son cuantitativas discretas, es decir, aquellas que no tienen intervalos de clase, ¿sí? Dada la siguiente distribución en el número de hijos de 100 familias, calcular el decil 3 y decil 8. Bien, acá tenemos los datos obtenidos de 100 personas que hemos encuestado, eso lo sabemos por el último valor de la columna de frecuencia acumulada, que en realidad es la sumatoria de esta frecuencia absoluta, ¿sí? Recordemos que esta es una variable cuantitativa discreta, es decir, no tiene intervalos, trabaja con valores puntuales. Entonces, en el caso de este tipo de variables discretas, no hay necesidad de hacer uso de la fórmula. Inicialmente, para calcular el decil 3 en este caso, usamos sí esta relación que ya la hemos visto para variables cuantitativas continuas, eso para saber en qué categoría vamos a trabajar. El IN sobre 10, donde I es 3, N es la cantidad total de datos. Recordemos que habíamos mencionado que era 100 sobre 10. Eso nos da 30. Con este valor nos vamos a la columna de frecuencia acumulada y vemos dónde está contenido el 30. La primera categoría llega hasta 14, la segunda hasta 24 y la tercera hasta 39. Entonces el 30, que es el valor que estamos buscando, se encuentra en esta tercera categoría. Y cuando decimos en esta tercera categoría no tiene intervalos, porque es una variable discreta, es directamente dos hijos. Es decir, que nuestro decil 3 directamente decimos que es 2 hijos. Muy bien, para el decil 8 nuevamente hacemos uso de la relación, donde I va a ser 8, el N, que es la cantidad total de datos, que es 100 sobre 10, ¿cierto? 80. Con este valor nos vamos a la columna de frecuencia acumulada y vemos en qué intervalos o en qué categoría, se encuentra este valor de 80 en la columna de frecuencia acumulada. La primera hasta 14, la segunda hasta 24, la tercera hasta 39, la cuarta hasta 65 y la quinta hasta 85. Nosotros estamos buscando para el 80. Entonces en esta quinta categoría se encuentra el decil 8. Y la quinta categoría corresponde directamente a 4 hijos. Es decir, que el decil 8 es 4 hijos. Muy bien, espero que el video haya estado claro. De esa manera calculamos los deciles, tanto para variables ambas son cuantitativas, tanto para las continuas como para las discretas. Muchas gracias.